Qué gusto saludarlos una vez más aquí en su programa para la comunidad Abogados al Aire. Tenemos a nuestro experto en materia, el abogado Gonzalo Wilcapi, que el día de hoy nos va a ayudar con un tema muy especial que nos ha recomendado nuestros oyentes a través de Radio Tía. ¿Qué se hace en el caso de un familiar fallecido? ¿Qué pasa con los bienes y las deudas en servicios básicos y también otros tipos de deudas? ¿Qué hacemos, abogado? Bueno, una vez que ocurre el fallecimiento de una persona que ha dejado bienes y ha dejado deudas, los llamados para esto son los familiares, los herederos. Pero aquí hay una cosa curiosa, que de repente los herederos se dan cuenta que las deudas son más altas que lo que tiene en haber el difunto. Entonces los herederos dejan eso abandonado. Entonces las personas que están por cobrar o los acreedores, ya sean estos de servicios básicos o deudas en el banco o cualquier otra deuda, tendrán que demandar al difunto para embargarle los bienes y de esa forma cobrarse las deudas. Y si queda algún saldo, bueno, lo cogerán los familiares, pero en el caso que de repente no alcance para pagar las deudas, simple y llanamente quedará un remanente que queda debiendo el difunto. Y bueno, las personas que tenían derecho de alguna forma a cobrar quedarían perjudicadas en este caso, porque no tienen a quién más cobrarle. Eso quiere decir, abogado, que una vez que la persona fallece, las personas, eh, los herederos como tal, deciden reclamar o hacer uso de su herencia. Primero el Estado va a pedir que cancelen las deudas que ha dejado la persona fallecida, ¿o no? Bueno, lo que ocurre es, como le decía, los herederos siempre van a asesorarse de abogados y le van a preguntar, bueno, el difunto, ¿cuánto dejó en bienes? Diga usted, dejó $100,000. En deuda, $200,000. Entonces ese heredero no va a coger la herencia, porque si coge la herencia, va a tener que pagar $100,000 de su dinero, de las deudas que dejó, por haber cogido los bienes del causante o del difunto. Entonces, generalmente esto se da que muchos herederos hacen un inventario de los bienes dejados del difunto. Entonces, si en ese inventario hay un remanente que le va a quedar a los herederos, bueno, van a intentar pagar lo que hay que pagar y si hay el saldo para ello. Pero si se dan cuenta que el señor más debe que lo que tiene que cobrar, el heredero ya ahí le dice el abogado, vea, no se meta en esto, que le embarguen al señor los que le deben y bueno, a los que llegarán primero cobrarán. Los que se tardaron en cobrar se quedarán afuera y quedarán perjudicados. Esa es la historia real. Eso quiere decir, abogado, que una vez que los herederos quieran hacer uso de su herencia, el Estado va a decir, primero págame esto que dejó el difunto y puedes hacer uso de tus bienes. Bueno, aquí se dan unos hechos que, por ejemplo, alguien vive en el sitio que murió el difunto, que está el agua a nombre de él, el teléfono, y quiere continuar con los servicios. Ahí es donde el que quiere continuar con esos servicios, él tiene que pagar lo que debía y de ahí pagar lo que va a generar como gasto del servicio. Y Pero el bueno, servicio sigue a nombre del difunto, ya pasa a nombre de sí, la persona que lo está y de utilizando. ahí, lógico, se hace el trámite para que pase a nombre de algún hijo que porque de repente le interesa el medidor porque no se va a cambiar del sitio donde vive o alguna forma lo beneficia este servicio. Entonces ahí sí tendrá que pagar lo que debe y desde luego lo que va a consumir de ahí en adelante. ¿Cuáles son unos ejemplos de cuáles serían las deudas que se absorben inmediatamente que la persona fallece y cuáles serían las deudas que no se absorben y que el familiar heredero debería asumirlas?
Bueno, el heredero no tiene por qué asumir ninguna deuda del difunto. Aquí lo que sí ocurre es que cuando fallece una persona y los acreedores se dan cuenta que falleció, volando presentan el juicio para embargarle y llegar ellos primero a cobrar, porque los que llegan al último se quedan afuera. Entonces, cuando ocurre esto, ahí tiene que haber estabilidad del acreedor de presentar rápido su demanda y llegar rápido a cobrar. Y de lo que va quedando, bueno, cobrarán el resto a medida que van llegando primero. Los herederos, ¿dónde pueden ellos tener un listado de todos los bienes que deja el difunto y a su vez también todas las deudas? Bueno, están los registros, pues, ¿no? Si son bienes muebles en el ¿Dónde registro de debe la propiedad. acercarse el En el registro familiar? de la propiedad tiene que sacar los certificados si dejó casa, terrenos, solares, etcétera. Si dejó carro en la comisión de tránsito, si dejó cuenta en el banco, en los bancos, cooperativas, mutualistas, etcétera. Y si de repente dejó por ahí algún valor de alguna póliza, etcétera, entonces tiene que aglutinar todos esos certificados para ver qué es lo que dejó y asimismo ver qué es lo que dejó en deudas. Entonces ahí es donde usted ve el debe y el haber. Si el haber es mayor, significa que de todas maneras hay una posibilidad del heredero de recibir algo. Pero si es menor el debe, entonces significa que el heredero mejor deja que los acreedores hagan lo que quieran y le cobren al difunto hasta donde los que primeros lleguen para cobrar, de acuerdo hasta donde los bienes alcancen y los que presentaron primero los juicios. Así es la temática. ¿Pasa algo si el familiar o el heredero no notifica a los bancos, a las empresas de servicios públicos que el familiar ha fallecido? Sigue utilizando los servicios y los paga con normalidad. Bueno, le comento que hoy en día va falleciendo la persona y las instituciones del Estado van conociendo sin que nadie notifique. ¿Por qué? Porque hay una inscripción de defunción y ellos se encargan de dar a conocer en la plataforma de conocimientos de todo fallecido e inmediatamente conocen bancos, instituciones financieras, etcétera, etcétera, sin que nadie esté diciendo falleció el señor. Abogado, si algún familiar de la persona fallecida desea continuar con el servicio básico, ¿debe notificarlo a la empresa? Sí, desde luego. Si algún heredero tiene deseos de continuar con alguno de los servicios básicos, teléfono, luz, agua, porque a veces demoran en poner estos servicios, se puede acercar a estas instituciones de teléfono, luz, etcétera, y decir que él va a tomar esa deuda y que le traspasen el nombre del servicio a él. Y eso sí procede. ¿Estaría mal no notificar a la empresa de servicio básico? Claro, desde luego, tiene que notificar y decir que tiene interés en... Pero ¿qué pasa si no lo notifica y la empresa tampoco se pronuncia y sigue consumiendo el servicio y a su vez lo paga, lo cancela? Bueno, en el momento que fallece la persona, desde luego van a bajar los servicios y como le decía yo anteriormente, el momento que fallece una persona tiene que ser inscrita en la partida de defunción, el registro civil, y ahí entra todo el mundo al sistema y conoce del fallecimiento e inmediatamente toman cartas en el asunto. Como por ejemplo, yo le voy a dar un hecho. Por ejemplo, cuando fallece una persona y cobra su jubilación, entonces inmediatamente llega el seguro y le suspenden, sin que nadie notifique. Abogado, en el caso de que el fallecido deje bastantes bienes y pocas deudas, ¿qué le sugiere a los herederos hacer? Bueno, aquí surge un tema muy interesante porque aquí sí ya el heredero tiene una expectativa de recibir algo de la herencia del causante o del difunto. Entonces, generalmente en la práctica, y le comento en los casos que yo he tenido la oportunidad de llevar en estos casos de herencia,
yo hago primero el inventario para saber cuántos son los bienes y cuántos son las deudas. Entonces, al saber cuánto es lo que se va a recibir y cuánto es lo que se va a gastar, entonces ahí es donde hay que presentar el juicio de sucesión después del inventario para que comparezcan todos los herederos que tienen derecho al bien, y luego de esto, pues, si comparecieron o no, dicta una resolución el juez indicando que efectivamente hay un haber para el difunto y desde luego para los herederos. Entonces ahí viene el juicio que se llama de partición. Si O sea que una vez que la persona fallece, los herederos, ¿cómo proceden a tener estos bienes? ¿De ley tiene que ser a través del juzgado? Sí. A veces en la práctica se da que hacen una posesión efectiva, como quien dice, para coger la posesión de los bienes y coger el manejo de los bienes durante el tiempo que se hagan los juicios en el juzgado para que haya el reparto del bien. Entonces, una vez hecho esta posesión efectiva, cualquiera de los herederos o conjuntamente pueden presentar el juicio de sucesión y el juez verá por cuántos son los que se acreditan, porque hay un tiempo, 20 días a partir de la última publicación, y el que no compareció se quedó afuera. Entonces, los que comparecieron, el juez hace la partición que se llama, o el retaseo. Y también si no hay un testamento de por medio. Desde luego, si no hay un testamento y si alguien no reclamó el testamento también. Porque si en el evento que hay alguien que reclame el testamento, entonces quedarán suspensos los juicios hasta que se ventile la legalidad de ese testamento. Porque muchas veces hay difuntos o causantes de herencias que dictan mal el testamento y se lo termina anulando. Y tendremos que ir a lo principal, de lo que ha dejado y la repartición, al familiar y la repartición por el juzgado. Ese es el mecanismo. Muchas gracias, abogado, por aclararnos este tema. Realmente estos temas nos llegan a través de nuestras redes sociales y a nuestro correo electrónico que ven en pantalla. Una vez más, gracias por acompañarnos en este programa que es Abogados al Aire para la Comunidad. Hasta la próxima.